¿Qué tal? Muy buenos días. Nuevamente con ustedes en este programa Pico de Gallo. Un saludo a Santiago Papasquiaro y a todos los sistemas de Cosmocable, a todas las redes que nos están siguiendo y por supuesto al canal 15 de televisión abierta y 115 por cable. Eh, pues mucho que comentar, para eso se encuentra con nosotros Ernesto Escobosa. Hola, buenos días. Gusto en saludarlos, Carlos, Leonardo. Ernesto, pues ya lo conocen ustedes, ha estado con nosotros ya en, no muchas, pocas ocasiones. Sin embargo, bueno, ha sido muy comentado por sus posturas muy claras, muy críticas, muy cuestionadoras y pues un excelente elemento. Además, quiero comentarles que está empezando a colaborar en página editorial Zona de Debate del Órale que Chiquito. Gracias y bienvenido. Leonardo Álvarez. Don Carlos, un placer. Leonardo Álvarez también ya ha estado con nosotros. Bien, un analista que también ha destacado de manera importante y ojalá podamos estar más con usted, que nos pueda acompañar. Buenos días. Buenos días, don Carlos, les agradezco, Ernesto, Carlos, pues un placer estar con ustedes y su auditorio, y además llegamos a muchos lugares de las zonas rurales de nuestro territorio, entonces es importantísimo para nosotros. Casi el 80% auditivamente del estado de Durango se nos está escuchando en este momento. Bueno, pues, casi el 80%. Es importantísimo eso. Carlos Garza Salas, pues también ya es conocido por ustedes, ya ha estado en varias ocasiones con nosotros y pues también un analista importante. Carlos, buenos días. Muy buenos días, don Carlos, también a los compañeros que nos acompañan y a la gente que nos ve y escucha. Pues el 80%, una chulada, don Carlos, prácticamente, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Gracias. Pues mucho que discutir, mucho que analizar. Ha sido una semana bastante importante. Yo creo que sobre todo viendo el asunto electoral, ha sido una semana muy convulsiva, combinado con pues que dio positivo el presidente de la República en COVID y pues detenciones que se han registrado de varios personajes a nivel nacional. Está Mario Marín, Alonso Ancira, César Duarte, bueno, ya estaba ubicado, se lo trajeron a México, Emilio Lozoya también, Juan Collado, varias personas que han estado, pues que las han estado deteniendo, los trajeron a México. Se menciona muchas cosas en relación a esto, que se pretende que sea una cortina de humo para simplemente tapar, ocultar el estar bajando de la encuesta en la preferencia ciudadana de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es su opinión de ustedes en relación a todo esto que se ha estado registrando? Eso. A mí me parece que se marca una tendencia en este sexenio, es la detención del abogado Juan Collado, un hombre intocable, súper respetado por la antigua clase política que gobernó este país, amigo de ellos. Y a mí me parece un caso sumamente interesante ese en particular, porque están involucrados dos expresidentes, Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, y al menos un gobernador en funciones, Querétaro, del PAN, Francisco Domínguez. Un hombre que también tiene problemas por haber sido señalado en el caso de los sobornos a los senadores panistas para aprobar la reforma energética. Y creo que a partir de ahí, esa tendencia queda muy clara. Después de ahí sigue Rosario Robles. Por fin se le logra dar viabilidad a todos los esfuerzos que había estado realizando el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, para que se pudiera detener en el extranjero al exgobernador César Duarte. Lozoya, un hombre emblemático de la corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Desde antes, en la campaña, se le empieza a relacionar con actos ilegales. Está ahora detenido aprovechando un formulismo legal. Está en su casa, no en una prisión.
y se supone que está colaborando con la Fiscalía General de la República. Y ahora esas 23, 24 cuentas que congelan en Andorra. En 2017 una reforma legal en que el secreto bancario... 44,000. Sí, casi ¿Cuánto? 50,000 millones de dólares en esas 24 cuentas bancarias. No necesariamente todas están relacionadas con actos ilegales, se tendrán que aclarar. La vez pasada, la Procuraduría General de la República, en tiempos de Peña Nieto, le dijo a los investigadores, a la Fiscalía de Andorra, que el dinero de Juan Collado era legal. Como no hubo colaboración de nuestro país, tuvieron que parar la investigación. Pero a partir de que detienen a Juan Collado, se reactiva y ellos siguen haciendo sus pesquisas. Tiene mucho que ver con la ley de Andorra que cambia, ¿no? Sí, la modifican en 2017, deja de ser un paraíso fiscal en el que el secreto bancario estaba a un nivel de... Se crecía como Suiza. Ellos se dan cuenta que posiblemente pudieran tener algunos capitales en la banca privada de Andorra ilegales, y es cuando empiezan a investigar y empiezan a aparecer estos mexicanos. Juan Collado no ha podido justificar el origen de esos 110 millones de dólares. Se presume que una buena parte es de diferentes políticos amigos de él, entre ellos algunos expresidentes. El cuadro está interesantísimo, eso nunca lo habíamos visto en este país, aunado a que está un personaje tan cuestionable como Genaro García Luna prisionero y ante disposición de un juez en Nueva York. De ahí también van a salir muchísimas cosas que yo creo que mucha gente que gobernó este país no quiere que se sepan, pero se van a saber. Claro, yo coincido con Ernesto. El símil, hay dos vertientes que yo pondría sobre la mesa: la corrupción como tal, que es uno de los ejes que ha llevado a López Obrador a enarbolar una bandera legítima, me parece que totalmente apegada al sentimiento de rechazo, de frustración, de enojo ciudadano que hemos acumulado por mucho tiempo. Me parecería a mí muy ingenuo, ahorita que comentaba don Carlos, que mucha gente critica el gobierno de López Obrador, el papel precisamente de por qué estos casos de corrupción, si son solamente una cortina de humo o si son una venganza política. Bueno, me parece que es muy limitada esa visión. Tenemos que entender todo este proceso que está ligado no solamente a estos personajes, a Juan Collado, sino a Peña Nieto, a Felipe Calderón, inclusive, permítanme, hasta Vicente Fox. Acuérdense que este país en los últimos 3 sexenios tenía una línea muy marcada de control desde la Secretaría de Hacienda. El país tomaba decisiones desde Presidencia de la República, pero con el estilete de Hacienda sobre la mano. Entonces vimos primero a Carstens y luego a Ernesto Cordero, que es un alfil interesante para Felipe Calderón, pero luego vimos a Mid Ocaranza, a Mid, que fue el candidato del PRI a la presidencia contra Curibeña. Mid Curibeña, y ese hilo conductor nos lleva a la protección, a la extorsión del gobierno a través de Hacienda hacia los gobernadores, el caso de Chihuahua, y el uso de recursos para campañas políticas. Entonces, el papel de Alex Gutiérrez con Manlio Fabio Beltrones, ahí también tenemos que enclaustrarlo, con César Duarte. Inclusive, otros gobiernos, el de Durango está ahí metido en esa coyuntura. César Duarte por Veracruz también en un papel sumamente importante para ordeñar las arcas públicas que le sirvieran de financiamiento a las campañas electorales, no solamente de la campaña de Peña Nieto, sino desde la campaña de Felipe Calderón, que recuerden ustedes, el público no dejará mentir, que estaba aderezado por esta campaña negativa contra López Obrador en su primera intentona para la presidencia de la República. Ahora, yo no dejaría de lado ligar estos fenómenos desde la presidencia de la República, sí, como un tema de venganza política, como se dice, pero me parece que es también muy limitado. Es toda una estrategia que uno a uno nos va llevando, inédito,
desde Juan Collado hasta Ancira, como ahorita lo mencionó don Carlos, a toda una madeja de corrupción, en donde por ahí pasan secretarios, exsecretarios de Hacienda, pasan personajes como Elías Beltrán desde la PGR, Bas de la Unidad de Inteligencia Financiera, desde donde se persiguió a Loy, Santiago Nieto, a Loy, encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces me parece que estamos ante otro escenario muy similar, en donde el eje transversal es la corrupción y el castigo a los culpables, no necesariamente una cortina de humo, como muy limitadamente lo están viendo, ¿no? Sí, pues esto coincido, creo que no lo puedo decir mejor como ustedes ya lo dijeron. Y esto de la cortina de humo, pues finalmente a los únicos que les favorece esa perspectiva, pues es a la oposición, ¿no? Ahora, también la oposición juega mucho con esta nueva forma de conducirse, que parece que siempre la soñamos, de que se empezaran a despejar estos actos de corrupción que siempre fueron pues un secreto a voces, o lo hablábamos, era muy fácil decirlo, había muchas investigaciones, pero nunca se hacía nada. Entonces, también creo yo, no sé cómo lo ven ustedes, que los mexicanos tenemos que aprender en este nuevo contexto de cumplir con las leyes, que también son muy lentas. Y a veces la oposición también juega con eso, ¿no? Porque prácticamente apenas se dicta se sabe una noticia, por ejemplo, en el caso de Juan Collado o de quien sea. Bueno, Juan Collado ya lleva un tiempo en la cárcel. Pero estamos esperando realmente al otro día que ya se le haga un juicio y aparte ya lo juzgamos, porque estábamos acostumbrados, somos un país novelero. Pues en una novela, ¿cuánto te dura? 3 meses. Y en esos 3 meses siempre hay actos de maldad, pero en 2 capítulos se resuelven y estamos acostumbrados a ese sentimiento de resolver las cosas rápido. Pero podemos ver el ejemplo de Estados Unidos, lo que está pasando con García Luna, y realmente las cosas no son lentas. Digo, no son rápidas, más bien son muy lentas. Entonces, esta nueva visión que tenemos, esta nueva oportunidad de que realmente se ventilen y se juzguen en los lugares pertinentes este tipo de actos, pues también tenemos que entender que es de una manera lenta. Yo creo inclusive con todo lo que se viene destapando, y lo digo en verdad, va a haber juicios que no va a alcanzar a ver el presidente López Obrador como presidente. O sea, habrá juicios que se lleven años. También estamos con gente que se cuidó de todas las formas, que tiene los mejores bufetes de abogados a la mano, inclusive que hoy en día siguen corrompiendo a las instituciones, al país. Vemos las reacciones, por ejemplo, con lo de Ancira, inmediatamente una reacción de un juez para tratar de anular la detención de Ancira. Pero fíjate, lo mismo que con Juan y Collado. muy facciosa, Sí. y los medios le dan voz a eso, Por supuesto. cuando en realidad no se podía hacer, o sea, no procedía. Es correcto. Porque ahí lo que estaban diciendo los abogados era que no se podía detener cuando la persona ya venía detenida desde Es un proceso antes. de extradición. Exactamente, no es lo mismo que, por ejemplo, con Cienfuegos, que también creo que a todos nos sorprendió, pero que al final si le das una lectura real y un poco sin el estómago, que todos estamos acostumbrados a eso que digo de las películas mexicanas y las novelas y demás, realmente tiene mucha razón el gobierno mexicano. Y yo a veces pienso que el círculo rojo es el único que ve estas cosas. Pero cuando vemos las encuestas, la verdad es que la población no se ha dejado manipular por toda esta situación que a veces se da en cuanto a la lentitud de los procesos, en cuanto a todo lo que se viene y que apenas empieza ahora con el nuevo proceso electoral. Pero sin duda tenemos nombres en la cárcel impensables como en nunca, su momento. como nunca en la historia política del país. Mira. O sea, había castigos políticos muy claros, la Quina, el Bester. Sí, cuando caían en desgracia. Les doy un ejemplo de algo que el gobernador del Estado de México, ¿cómo se llama? Del Mazo, Alfredo. Del Mazo, en su momento, hace 2 años, fue el primero nombrado que tenía, oye, tienes $1,700,000 en Andorra. Y dijo, no, lo desconoció. Bueno, ahora ya resulta que él mismo dice, no, creo que me equivoqué, sí los tengo. Y es por el miedo a perder toda esa gran fortuna que van a terminar perdiendo. Ahora a mí me llama mucho la atención, también parece que guardaban ese dinero y ni siquiera le tenían tanta importancia, o sea, eran ya ni siquiera para campañas electorales, lo iban almacenando. No, porque yo creo que ya eran cuentas personales. Ya Nunca no se iban supo a... los Panama Papers también, ¿qué pasó? Ahí es crucial el papel de Collado, o sea, Collado es el paralelo ahí, que es el que tiene más de 200 cuentas, me parece, ahí abiertas. 24 cuentas. Ajá, Bueno, entre 23 y 24 porque no se han puesto de acuerdo en Andorra. Acuérdense que también aquí hay ahorita que mencionan los Panama Papers,
OHL y el empresario que también trianguló desde Panamá y en paraísos fiscales muchas cuentas, inclusive a nombre de su suegra. No sé si recuerdan, el dueño de la casa blanca de Peña Nieto, ¿no? Entonces, hay también otra trama interesante. Que nunca se desenredó. Fíjense, por ejemplo, el caso Odebrecht. Los juzgan a los altos ejecutivos de la empresa en Brasil y luego parece ser que se vienen de sur a norte. El expresidente de Perú, Alan García, cuando lo iban a detener, terminó suicidándose. En Perú hubo detenciones. Pero cuando llega a México esa presión social no pasó nada. O sea, se archivó, no le dieron importancia y era un escándalo de corrupción Elías Beltrán, que afectaba a 2 continentes, América y Europa, era un escándalo mundial. Y el fiscal de Peña Nieto, con una permisividad que rayó en la traición a la patria, no movió un solo dedo por llamarlos a declarar, siendo que estábamos siendo observados por la comunidad internacional. A ese grado era la impunidad. El fiscal de Peña Nieto le mintió a las autoridades de Andorra diciendo que Juan Collado, esos depósitos eran bien habidos y que estaban documentados fiscalmente. Mira, ahorita esos son crímenes institucionales muy graves. Me viene a la mente, realmente vino una falta de apoyo desde la época Peña Nieto del gobierno de Estados Unidos, ¿eh? Vino, creo, un deslinde desde Obama, un poco el decir yo sí soy populista y todo eso, pero sin duda observaban estas cosas que no tienen nombre, o sea, realmente se llegó a una descomposición. Hay unas escenas ahí de Biden cuando era senador donde dice México es lo peor, pero a su favor, para no decir que ahora no está siendo congruente con lo que hacía antes. Pero él habla en torno a la corrupción. Sí, pero también señala, mientras México no cambie sus políticas, y eso lo dice de senador hace muchos años, pero sin duda estaban checando este tipo de actitudes que no puedes mantener con un vecino, o no te puedes asociar realmente, o no puedes tener confianza en un socio cuando lleve este tipo de prácticas en su gobierno. Recuerden el proceso fast track de extradición del Chapo Guzmán, que fue de diciembre a enero, antes de la toma de posesión de Donald Trump. Se suponía que era el primer obsequio, ¿no?, a Donald Trump. Se manejó de esa manera, ¿no? Lo cierto es que también las extradiciones se han manejado de una forma sumamente absurda por parte del gobierno mexicano. Es un reconocimiento de que nuestras instituciones no tienen la capacidad para juzgar a los delincuentes más peligrosos. Y es cierto, la Fiscalía desafortunadamente cuando le hicieron autónoma nomás le cambiaron el nombre, sí, y le dieron una autonomía entre comillas. Pero los agentes del Ministerio Público, los investigadores... Estamos hablando, nada más para yo ubicarme, ¿de qué extradiciones estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, la de el Chapo Guzmán, estamos hablando la de aquí para allá. Sí, de aquí hacia allá, porque de allá hacia acá, o sea, prácticamente el gobierno mexicano no requiere ciudadanos estadounidenses para ser juzgados aquí. Y además hay muchísimas también reticencias a entregarlos porque saben que el sistema mexicano está totalmente corrompido. ¿Qué les parece la de César Duarte, no, la de Duarte, el de Veracruz, de Guatemala hacia acá? Ajá. Que también se hizo para que aquí fuera liberado, que fuera tratado de una manera dócil, y Karime, su esposa, huyó con la fortuna. Ahí hubo un pacto, ¿no? Él mismo lo dice, nos citamos en tal hotel, me iban a detener, todo estaba... Como novela. Acuérdense cómo en el noticiero de Loret de Mola, primero él se jacta diciendo que él no era culpable de nada de lo que se le imputaba, y de ahí huyó a... Quería pedir licencia para enfrentar los cargos. Correcto. Pero fíjense nada más, o sea, el gobierno mexicano en ese tiempo, la Fiscalía de Peña Nieto le hizo un gran favor por los delitos por los cuales pidió la extradición, o sea, delitos que realmente no eran muy graves, que digamos, y está a punto de salir el señor en 2 o 3 años, cuando tiene un historial de crímenes de lesa humanidad en su estado, que lo de las vacunas placebo es lo de menos. O sea, hubo desaparecidos, hubo familias destruidas, muertos, fosas clandestinas, independientemente de ese brutal enriquecimiento ilícito. Un tipo salido de la nada, protegido por el exgobernador
y resulta que termina multimillonario, ni siquiera millonario. Y también viene el tema de... Pero también no sientes que fue un chivo expiatorio, porque eso de terminar multimillonario y cometer atrocidad y media no es único de él. O sea, simplemente en ese momento creo que las televisoras y todo se juntó, no porque fuera bueno, o sea, estoy diciendo, sí tenía, pero nunca se ha juzgado en general. En ese momento Pero es que acuérdense de algo. Cuando hasta Ernesto Zedillo, el presidente de la República, definía todo, Fox gana la presidencia y los gobernadores de oposición se salieron de control y empezaron a hacer sus propias negociaciones. Incluso eso es lo que rompe el pacto con el narcotráfico. Sí, o sea, empiezan ya a negociar en sus estados, cada uno de ellos con los grupos que coexistían en sus entidades, y ahí es donde se empieza a generar la violencia. No necesariamente por la errónea iniciativa de Calderón con su guerra contra el narcotráfico, que ahora dice que jamás la declaró, pero ahí está el operativo Conjunto Michoacán, el Mazatlán Abolato, el de Ciudad Juárez, donde él iba prácticamente y cortaba un listón para que entraran los militares. Que fue el coordinador en Michoacán de todas esas operaciones. Castillo, que también ahorita acaba recientemente de salir a la luz los desvíos de los que abusó para fungir por un papel de cogobernador o vicegobernador en Michoacán. Acuérdense que fue de una parte importante de Calderón la intervención en Michoacán con Castillo. El papel de los grupos paramilitares. Las autodefensas. Las autodefensas, ahí fue cuando surgen. Acuérdense. Entonces, de hecho, las autodefensas fueron la mejor fórmula para sacar a los narcotraficantes del territorio. Los propios pobladores se unieron, ¿no? Con la familia michoacana. Frenan a las autodefensas y se empezaron a posicionar otros carteles y siguen teniendo los mismos problemas que tenían antes de eso. Claro. Pues aquí realmente el problema fue que le declaró la guerra y sin juzgar, y menos con lo que acaba de pasar con Cienfuegos, pero sin juzgar a García Luna, pues también cómo te puedes defender con esos antecedentes, ¿no? O sea, si de ser cierto, Es que con el tiempo ha quedado muy claro que ellos administraron la guerra para obtener ganancias económicas, tanto Calderón como García Luna. No, y les encantaba jugar a la guerra, eso de haberse construido un hangar en la casa en Los Pinos. No, y el centro de inteligencia Iztapalapa que trataron de emular al FBI. De García Luna. El de García Luna. Era la Policía Federal. Desde la Secretaría de Seguridad Pública, acuérdense que la sacan de Gobernación, lo erigen él como el dominante, el personaje político dominante, y crea ese centro de inteligencia. Aquí algo importantísimo, hay que considerar que dentro de esa guerra el papel también predominante de la Policía Federal y de la Marina, justo con la DEA tutelando a través del Plan Mérida con Estados Unidos. Habla de la hipocresía norteamericana. De hecho, la DEA prefería trabajar con la Marina y no con la Federal ni con el Ejército. Todos los operativos de donde detenían al Chapo la Marina. Se decía que era la Marina, pero estaba la DEA también metida. Ahora, si lo contrastamos con lo que ha sucedido con López Obrador a la fecha, también el papel de la DEA es importantísimo. No se entendería la cuestión o la situación que hay con respecto a Genaro García Luna y lo que sucedió con Cienfuegos y lo de Ovidio Guzmán, dado el relevo de las Fuerzas Armadas al desplazar ya en la era de López Obrador el papel de la Policía Federal. No, y aparte a mí se me hace muy interesante realmente que por primera vez, al menos de forma muy abierta, estamos cuestionando el papel de la DEA, porque efectivamente con esto de Cienfuegos, más allá de la culpabilidad y todo el contubernio que pueda haber, ¿dónde ha quedado históricamente el papel de la DEA? Simplemente yo veía en estos analistas internacionales que por mucho tiempo, para mi gusto, tuvieron mucha credibilidad. Bueno, ahora desestiman cualquier tipo de error de la DEA. Cuando misma Hillary Clinton en un momento, cambio el tema pero es lo mismo, cuando misma Hillary Clinton en un momento le preguntaron, oiga, usted votó a favor de la invasión del Golfo Pérsico y nunca se encontraron ningunos armamento nuclear, dijo, es que recibí mala información de la CIA, ¿no? Entonces, pero los mexicanos tenemos o sea, nos persinamos antes de decir. Está documentado el rol que jugó la DEA y que jugó la CIA en el tema Irán-Contras con las armas y con la droga. No se puede entender este mundo del narcotráfico sin Estados Unidos como principal consumidor. Y la DEA ha cometido gravísimos errores y ha cometido muchos delitos en este país. En el continente. O sea, es
policía que actúa de acuerdo a la geopolítica, o sea, no necesariamente en la búsqueda de la verdad legal. O sea, con el Chapo fue un personaje que le sirvió muchísimo a los dos gobiernos, tanto al mexicano como al estadounidense. Fue una mina de oro cada para vez los que cárteles necesitaban desviar la atención, cada vez que necesitaban asestar un golpe duro mediático contra el narcotráfico, tenían al Chapo. Y estoy seguro que en muchos de los casos él mismo, al menos las primeras veces, él mismo se entregó. Puede ser, puede ser. Aquí le recomiendo al auditorio y voy a citar el trabajo que hizo posterior a que fue director general del CISEN, Guillermo Valdés Castellanos, que escribe en Milenio, por cierto, escribe un libro que se llama Historia del Narcotráfico en México, que es un gran esfuerzo de relatar y resumir, sintetizar toda la historia del narco mexicano desde el principio del siglo XX, la goma de opio de los chinos cuando vinieron, se vinieron en tiempos de Porfirio a construir el ferrocarril, y cómo los sinaloenses se apropian del mercado que ellos construyeron hacia California, sobre goma de opio, pero además con marihuana. Que le llamaban la dormidera. Exacto, entonces ahí nace toda esta parte que era ilegal, entre comillas, porque realmente en México... Más bien no era ilegal. Exacto, no era ilegal en términos jurídicos, porque había un permiso, y con la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues se exacerbó el consumo y la siembra. ¿Qué pasó en el libro de Valdés Castellanos? Vietnam. Es una gran síntesis de esta historia que nos pone a la decisión de Calderón y del gobierno de Felipe Calderón, del papel de Guillermo Valdés sobre el manejo del narcotráfico y el Plan Mérida. ¿A dónde llegamos con ello? A la fragmentación que ahorita hablabas tú, Ernesto, que evidentemente lo que generó fue brutalidad, múltiples capos y otra vez el eje conductor que nos ha llevado hasta ahí, la corrupción. La corrupción, solamente el que quisieron cambiar de nombres, de equipos de control. ¿Y qué sucedió? Pues una guerra que no se ha podido establecer, no se ha podido controlar, desde que se perdió el eje controlador desde la presidencia. Así es. Bien, dado todas estas circunstancias que ustedes están platicando y bueno, exponiendo incluso varias situaciones graves en las que han estado incurriendo los gobiernos mexicanos, llegamos al momento en el que estamos viviendo con López Obrador al frente del gobierno federal. Y bueno, pues han estado argumentando mucho el PRI, PAN, PRD y todos los partidos de oposición, pero bueno, los más destacados PRI, PAN, que hay que recuperar el país, que hay que recuperar la estabilidad. ¿Ustedes ven que hay algo que recuperar? ¿Ellos? Bueno, yo creo que sí hay mucho que recuperar, pero sin duda ellos tuvieron la oportunidad durante muchos años, y es un tiempo muy corto, de 2018 al 2021 que vivimos, para realmente que los hubiéramos olvidado o que hubiéramos sentido ¿Qué como está haciendo mal? ¿Qué habría que recuperar de lo que está haciendo supuestamente? No, bueno, es que tienen varios argumentos, ¿no? Que hay que recuperar la democracia, que hay que recuperar las riendas de la economía, cuando vemos que o sea, tienen ellos varios argumentos. Sin duda se deben de recuperar, y sin duda probablemente López Obrador caiga en errores, porque finalmente es un gobierno, es humano, estamos ante una situación diferente. Las mismas propuestas de López Obrador eran propuestas innovadoras que podrían caer en errores o no, pero finalmente no veo yo como a los perfectos señaladores o que sean los indicados para estar señalando esto, más cuando vemos en sus partidos y más últimamente que son los mismos, que no tienen una apertura hacia nuevos personajes, que lo que acaba de pasar ayer con la incorporación de Margarita Zavala o con la invitación del PAN a Margarita Zavala al PAN, es como darse, si ya, la alianza. Porque mire, don Carlos, en las encuestas, por ejemplo, estos dos partidos, no sé si tú subiste hoy la encuesta en Twitter, pero hay una encuesta donde los tres partidos tocando al PRD, tienen el PAN, por decir algo, 10, el PRI tiene 10 y el PRD tiene 3. Que si los sumamos son 23 puntos. Pues ya vimos hoy una encuesta donde hay gente que te dice, yo voto por López Obrador y por Morena, yo voto por López Obrador y por Morena no, yo no apoyo a López Obrador,
pero no votaría con el PRI, que siento que es la que se está ampliando, y esa suma de esos partidos te da 17 puntos, que quiere decir que la gente hace una lectura y no le convence esa alianza. Que lo sabíamos todos, y que era una cosa que el PRIAN ha existido de siempre, pero ya al haberse salido del closet, como se dice generalmente, pues es duro. Pero todavía la alianza, todavía la candidatura plurinominal que le dan ayer a Margarita Zavala, por más insignificante o significante que pueda saber, es un símbolo. Y, mire, yo escuché a Corral, gobernador de Chihuahua, diciendo que lo peor que podría hacer el PAN era no hacer un corte de caja, no reconocer. Hay que decirlo aquí, paréntesis, Corral es un acérrimo rival al interior del PAN de Felipe Calderón. Claro. Digo, claro. Calderón, hay que no olvidar eso, destrozó al interior del PAN. Es que ellos rompieron con el PAN. Entonces, y no podemos dejar de ver que Anaya está también ya llegando por otro lado y eso no tiene buen rumbo. Es más, ya se empezaron a descalificar. La autoridad moral que tiene Javier Corral, todos los gobernadores del PAN que están gobernando en este momento llegaron con la oferta de llamar a cuentas a los corruptos. Es el único. El único que cumplió es Javier Corral Jurado de Chihuahua. Todos los demás hicieron pactos de impunidad en sus estados. La batalla la dio incluso con Peña Nieto. Dejen nada más les digo los 3 puntos que dice Javier Corral con Loret de Mola en una entrevista hace una semana. Punto número 1, romper con la corrupción. No justificar contacto con la corrupción, no justificar a un candidato en este caso, ¿no? Si no se hace este deslinde con la claridad con aquellos que cometieron actos corruptos, inevitablemente se cae en la vulnerabilidad. ¿De quién? Del presidente. No se ha podido quitar de encima el cuestionamiento de su inefable libro de García Luna. O sea, que le preguntan qué pasa con García Luna. Y está en la cárcel en Estados Unidos juzgado y él no se dio cuenta. Y es que esa candidatura se la echas en la espalda a todos los candidatos de la alianza, ¿no? ¿Cómo justifican eso? Sí, sin lugar a dudas, García Luna se convierte en un hombre emblemático de la corrupción. O sea, el negro Durazo, que era, el demonio mexicano más corrupto de la historia, es un niño de pecho en comparación a Genaro García Luna. Y creo yo que estos temas de corrupción de los que hemos estado hablando son muy importantes porque hay mucha gente relacionada. Siguen vigentes. Siguen vigentes todos y están abiertos. Hay exsecretarios de Estado, hay exgobernadores, hay incluso exrectores. Hay exsenadores, hay exdiputados, o sea, prácticamente personas que desempeñaron cargos de mucha responsabilidad y de mucha respetabilidad. Creo yo que uno de los pasos que tiene que dar México es sanear a las instituciones. La Fiscalía no sirve para nada. Lo está demostrando en la vía de los hechos. Son los mismos investigadores, los mismos agentes del Ministerio Público. Recuerdo hace algunos años que el presidente del Instituto Nacional de Ciencias Penales dijo, nos mandaron a los agentes del Ministerio Público Federal a unos cursos y tuvimos que enseñarles a escribir semántica como a niños. No tenían la capacidad de saberse expresar para que los jueces los entendieran. Y también el Poder Judicial ha habido mucha corrupción. Estos grandes corruptos tienden a tener muchas gentilezas, muchas atenciones con los jueces, con los magistrados, incluso con los ministros, para que en su momento los traten bien. Medina Mora es un caso de ellos. Medina Mora es un caso de ellos. Tuvo que renunciar a la magistratura precisamente porque era insalvable. Tienen su sano juicio con unas prerrogativas como las de un ministro de esa categoría, iba a renunciar así nada más. Y Medina Mora puede terminar también en la cárcel en esta serie de investigaciones. Lo que me preocupa es que las instituciones tengan la capacidad de realmente hacer justicia. Nuestro sistema jurídico es muy vulnerable, sigue habiendo mucha corrupción y yo creo que el presidente, ahora que controla las 2 cámaras, controla incluso todo el constituyente permanente, porque también tiene la mayoría de las legislaturas estatales, debe iniciar una reforma muy agresiva para transformar a la Fiscalía General de la República. Vean esa mala relación que hay entre Gertz Manero y Santiago Nieto. Por ejemplo. Se ha traducido en que un tipo como Gertz Manero, que es uno de
los viejos cuadros del sistema político mexicano, obstaculice los esfuerzos que hace la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué hace la DEA en su momento? Detienen a Genaro García Luna. ¿Qué le correspondía hacer a la Fiscalía General de la República? Detener a Ramón Pequeño y detener a Cárdenas Palomino. Cuando estaban ubicados se les fueron. Eso nos habla todavía de esa gama de complicidades que hay al interior de la Fiscalía para proteger a esos corruptos, porque muchos de ellos llegaron ahí por nombramiento de esos personajes que ahora están siendo investigados. Son sus alfiles, o llegaron a ser sus alfiles. Así es. Yo atendiendo lo que preguntaba don Carlos, lo pondría de esta manera. Ya dijiste muy bien y para mí me queda clarísimo que ese es el gran pendiente de México, la parte del Poder Judicial, la parte de la Fiscalía General de la República. Tiene que dar pasos firmes el presidente en eso para cerrar pinza. Pero yo me voy al plano político, que es la gran pregunta en Carlos. O sea, ¿qué pasa con la clase política? Estamos dando una regresión brutal. Estamos viendo los mismos de siempre tratando de vendernos una idea o algo que no en su momento no pudieron hacer y que ahora están criticando porque hay un cambio de régimen. ¿Cómo lo planteo? Y lo he dicho en varias oportunidades que he tenido de estar al frente de cámaras. Plantéense un cuadro, una figura de ajedrez, dos grandes equipos con ideas contrarias, en donde ganó una opción que venía siendo aplastada desde hace 30 años. Por fin le dan la opción del voto, la ciudadanía está en el poder y comienza a hacer reformas. Desde luego que no ha sido sencillo. Y toda la oposición sigue ahí incrustada en las esferas, desde el Poder Ejecutivo hasta el Poder Judicial. ¿Qué es lo que sucede hoy? Pues claro, los cotos de poder que han ido uno a uno cayendo, tambaleándose, hablémonos de los cotos económicos, hablémonos de los cotos mediáticos, de la parte política, pues claro que no se van a dejar. ¿Cuál es el problema? No hay ninguna opción contraria de decir, nosotros tenemos esta otra propuesta o tenemos esta otra contrapropuesta del presidente. Y es ahí donde todos salimos perdiendo. Número uno. Número dos, la parte desde el Poder Ejecutivo, el acompañamiento que necesita el presidente para cerrar esa pinza, pues también está fallando. Ahí la parte política, Morena, sus cuadros, lo que está planteando ahorita tú mencionas algo muy importante, Ernesto. Tiene el Poder Ejecutivo, pero está en juego en este año y el siguiente, ¿sí? Porque hay elecciones. Entonces, está en juego, sí. El problema es que tampoco tiene una base que le haya permitido ni siquiera una defensa sólida de su gobierno y de su gestión. Lo vemos en los gobiernos locales, lo vemos en el resto del país. Tal vez desde la presidencia sí marca la pauta, sí tiene un un poder político fuerte, pero a nivel ramificación vemos como desde la parte política, Morena no ha amalgamado ni ha sabido aprovechar. Sí, ha sido un pésimo partido. Entonces, en el acompañamiento. Imagínate ante ese gran vacío de parte de Morena y ante la pobre propuesta de la oposición, pues estamos en un grave dilema, porque necesitamos reformar instituciones y necesitamos cambiar paradigma de gobierno. Eso es lo que nos hace falta. Bueno, pues abonando un poco a lo que ustedes dicen, una oposición que parece que si a lo mejor se pusiera las pilas y ayudara, obtendría más votos, ¿no? Y efectivamente un Morena que fue formado por la misma llamada del presidente a todo tipo de participantes del PRI, del PAN, de lo que fuera. Entonces, finalmente, cuando llegan a Morena, parece que buscan sus propios intereses. No hay uno solo que defienda al presidente, ni una política. Y otra cosa interesante que tú dices de reformar las instituciones, de hacerlas sólidas y creíbles, es porque no sé si coincidan conmigo que tenemos la gran oportunidad ante Estados Unidos, como yo nunca la había visto, la apertura que se ha dado, el respeto que se le ha dado al gobierno mexicano, no por su linda cara, también desde la época de Trump, podríamos decirlo, y ahora con Biden se ve que está apoyando muchas de las cosas. Es que López Obrador lo tienen que tratar de forma distinta, pero porque saben que no es un delincuente como los anteriores. Bueno, pero déjame terminar mi idea. No nos están dando esto por nuestra linda cara, sino porque necesitan realmente un aliado fuerte, que en este caso parece ser México, contra lo que tienen de frente, que es China y Rusia y la gran potencia y la gran tecnología. Creo que estamos en el comienzo de una nueva era que realmente ni siquiera la
Y México debe saber aprovecharla, ¿eh? El problema que no se volverá lo está haciendo a López presentar Obrador, ¿eh? El problema de López Obrador es que está muy solo. Espérame, pero finalmente, como tú lo dices, tienen que aprovechar a López Obrador porque ya se dieron cuenta que poniendo gobiernos ellos, pues han causado un desastre en toda Latinoamérica, ¿eh? Entonces, por primera vez se les para a alguien enfrente que dice, no voy a romper las reglas. No voy a romper las reglas y al contrario, estoy a favor de la transparencia. Finalmente es lo que necesita también Estados Unidos para solidificar una relación como la tiene con Canadá. Y es que al final de cuentas somos los socios en los que no confían, ni los canadienses, ni los estadounidenses. Me acuerdo... Hay ahorita, sí, por cuestiones de tiempo, hay ahorita una gran discusión en relación, ha vuelto a cobrar relevancia la discusión de las energías limpias. Energías renovables o verdes, tiene ahí varias definiciones. Y ha permeado mucho la idea de que López Obrador se opone. Y hay mucha discusión en ese sentido. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Bueno, López Obrador no se opone a las energías verdes. Yo creo que en estos momentos no hay un solo humano que se oponga a la explotación de las energías verdes. Son el sol y el aire básicamente y el agua. El agua ya la utilizamos como energía verde desde hace muchos años en las hidroeléctricas del sur de México. A lo que se opone López Obrador fue a la serie de contratos preferenciales. A la forma de repartirse, la reforma energética. Sí, básicamente la reforma energética la hicieron el PRI y el PAN y por eso los senadores y los diputados panistas recibieron esas maletas de dinero que vimos hace unos meses en un video. O sea, se repartieron el territorio para hacer negocios con sus amigos, los grandes negocios con sus amigos, y muchos de ellos empresas extranjeras, concesiones mineras, empresas relacionadas a las energías eólicas, a las energías solares, incluso a la zona carbonífera del norte de Saltillo, de Coahuila, por medio de los Moreira, que también están beneficiando. Claro. Lo cierto es que el Pacto por México en muchos aspectos fue un esquema que se construyó para hacer negocios con el gobierno, desde el gobierno, de una forma legal. Los políticos de antes abrían el cajón y se robaban el dinero. Los nuevos políticos entendieron que era mejor hacer negocios con sus amigos desde el gobierno y así se repartían el dinero en operaciones supuestamente legítimas, supuestamente fiscalizadas. Pero al final de cuentas, ahí es donde entra ese concepto con el que nos hemos familiarizado, los moches. Y aparte que finalmente no pierden su participación, ellos tienen derecho a un 46%, casi la mitad de lo que tiene la Comisión Federal de Electricidad. Simplemente están haciendo este manejo porque efectivamente ahora pintan como que López Obrador, pero realmente fue la idea de Morena desde que se creó, votó en contra de esta famosa reforma energética, el PRD en su momento. Todo ese así también, exactamente. Pero bueno, finalmente el PRD ahí fue su perdición, ¿no? Al firmar el Pacto por México, que finalmente era decir yo te apoyo en esto, fue cuando se sale López Obrador, pero realmente, y muy probablemente este es el que esta política, estar en contra, fue lo que le dio ese aire a López Obrador para llegar a donde estaba, porque venían bajo la promesa que con esa reforma iban a bajar las gasolinas, inclusive decían ya chole con su reforma, ¿te acuerdas ese anuncio que fue tan llamativo? Porque venían muchas ventajas para México y finalmente a partir de esa reforma creo que empezaron los famosos gasolinarios. Es que fue su debacle, Peña Nieto subió... la debacle de Peña Nieto empezó con el caso Ayotzinapa, lo manejó pésimo, un mes antes había salido en la portada de Time. Y el gasolinazo fue su... ¿Se acuerdan esa portada de Saving México? Ya para no distraernos mucho por razones de tiempo y para en la necesidad de contextualizar lo de que venían ustedes comentando sobre el abandono que ha hecho Morena, de seguir, apoyar y continuar las políticas públicas del presidente de la República, asunto que hace mal. En términos reales es una traición. Es una traición porque están viviendo de allí. Por supuesto. Es una traición, constituye una traición cuando no han sido capaces el partido tan siquiera de explicar una serie de situaciones. Y vamos a la cuestión de las energías limpias.
libres, verdes. Pongo varios elementos en contexto. Todos los que tienen campus de captación de energía, en su mayoría, son extranjeros. Por supuesto. Son españoles, son canadienses, pero básicamente españoles. Sí. Para esto, el gobierno anterior, Peña Nieto, e incluso ya Calderón también, les proporcionó, les facilitó grandes extensiones de terreno por el cual pagaban una renta que no la han pagado a los campesinos. Y que en muchos casos, aquí hay un caso en Canatlán de un parque eólico en fracaso, o sea, al que se le inyectó mucho dinero. Jorge Herrera Caldera. Les dieron pues las facilidades para instalarse, les dieron dinero, les regalaron dinero a extranjeros. Les desconstruyeron las subestaciones. Les están dando un apoyo de manera permanente anual. Les dan un apoyo anual para que sigan renovando y sigan actualizando todas sus instalaciones. Claro. Para mantenimiento, un apoyo anual sustancial. La energía que producen es la primera que se vende en la Comisión Federal de Electricidad, es la que se da, lleva prioridad. Esto es establecido en los convenios. Sí. Es en los convenios. Es el que lleva prioridad. Es justo lo que está tumbando la Secretaría de Energía, que está en controversia, ¿no? Así es. Entonces, se vende primero la de los particulares. Vende más caro los particulares a la Comisión Federal que como la Comisión Federal vende. Pudiera producirlo. Así es. Destruyeron la planta de producción de energía eléctrica del país, la de la Comisión Federal de Electricidad, ya lo comentábamos, la presa en Fiernillos, claro, que en su momento, si no me recuerdo, en los 90s, tenía capacidad para vender incluso a Centroamérica. Destruyeron la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza. Luz y Fuerza, 45,000 trabajadores los despidieron. Que fue un berrinche de Calderón contra la oposición de Morena en ese entonces, bueno, del PRD. Para darle cabida a sus negocios del gobierno federal. No del gobierno federal. No, de los gobiernos en general. No, pero en ese momento el presidente Calderón, posteriormente Peña Nieto. Entonces, esta es la realidad. No se puede. ¿Cómo es posible de que no hayan logrado los morenos, los diputados, senadores locales, diputados locales, federales, regidores, explicar esto a la ciudadanía? No está López Obrador, como bien lo dijeron, no se opone a esta situación. Es que ni siquiera les ha interesado. ¿Cómo? No lo entienden. Una muy buena parte de los legisladores de izquierda de Morena ni siquiera tienen formación de izquierda. Y no conocen la No son afines a López Obrador. O hace 6 y 12 años estaban en contra, lo calumniaban, lo agredían y ahora son diputados o senadores de Morena. Bueno, los que llegan ahora cuando les abre la puerta en 2018, yo me refiero a muchos de ellos. O sea, con unos historiales terribles. Yo también veo mucha irresponsabilidad de parte de Morena, no solamente este dirigente, sino también de los anteriores. Lo que hizo la autodenominada Jacob Polemski en muchos casos fueron atrocidades. Pero forzar la candidatura de un tipo en San Luis Potosí que representa la corrupción y forzar la candidatura de un tipo como Félix Salgado Macedonio en Guerrero, a mí me parece sumamente irresponsable y rompe con el discurso de autoridad moral del presidente. Y eso lo está haciendo su propio partido. Claro. Eso se está dando en todos los partidos, aquí mismo en Durango. Sí, pero Morena no puede darse ese lujo. Yo sé. No tienes por qué cargar con saldos oscuros. Es desafortunado lo que están haciendo. Pero bueno, nada más para un poquito con el tema. Hay un principio constitucional de política energética en México que esto nos da a los mexicanos en su generalidad la confiabilidad en el servicio, la estabilidad en el servicio y la continuidad en el servicio. Hasta el día de hoy nadie nos puede proporcionar eso si no es la Comisión Federal de Electricidad. Entonces a veces se apoya mucho a estas energías o nos manejan eso cuando realmente no nos pueden dar esa continuidad que se necesitaría. Imagínate si estuvieran los ventiladores que ahorita están con las personas con COVID conectados a estas plantas eólicas, que si se les acaba el aire,
prácticamente se puede acabar la energía o reducir la energía. Es que el esquema está diseñado para que esas plantas le vendan a la comisión y la comisión ya pero a lo que voy es para cerrar la idea. Yo quisiera cerrarla. Para cerrar la idea de lo que estaba comentando. Rapidísimo, cierro mi comentario al respecto es que se les ha olvidado, y sobre todo los de Morena, como bien dice Ernesto y don Carlos, en el sentido que falta esta defensa de las políticas del presidente, no se acuerdan, en términos económicos, el nacimiento de una empresa como CFE o Pemex es un monopolio natural. Al ser un monopolio natural, tiene que ver estrictamente con la constitucionalidad del artículo 27. Y desde ese punto de vista, ni siquiera han sido capaces de defender una posición estratégica que tiene Japón, que tiene Noruega, que tiene Brasil. No es un monopolio, es una rectoría. No es un monopolio. Por supuesto que tiene interés nacional. Ahora, ese es número uno. Número dos, el hecho de que un Estado sea el que administre estas energías por seguridad nacional y que esté en la Constitución, no implica el nacionalismo rancio con el cual atacan a López Obrador. Seguridad nacional. Como el tema de la cortina de humo por el tema de la corrupción. Me parece que tiene que ver con la viabilidad del Estado, en donde estos que ahora critican el hecho de que López Obrador eche para atrás estos contratos leoninos y la forma en que se repartieron la reforma energética con el Pacto por México, que tiene que ver con que nunca en la historia política del país se preocuparon porque de cada peso, 80 centavos venían de CFE y de Pemex. Cuando eso no sucedía, las dejaron de sangrar. ¿Para qué? Para hacer sus contratos y estarles cobrando altos precios a estas mismas para personas. cerrar y dejar ya la idea de Pemex, nos quedan 4 minutos solamente. Quiero comentar al público y a ustedes también, evidentemente, el convenio que estaba hecho por Peña Nieto y mi mismo Calderón es que la electricidad que se vende en primer lugar es la de los particulares. No es la electricidad que se tiene de parte de la misma Comisión Federal. Esto, en donde quiera, es una traición al país, donde quiera. Yo creo que sería muy bueno tema de fondo, Claro. que los legisladores impulsen una reforma y reconvención de la Comisión Federal de Electricidad, que ellos mismos produzcan sus propias energías verdes, no necesariamente que las compren. Desde que los políticos se dieron cuenta que las funciones que hacía el gobierno las podían hacer los particulares, ahí fue cuando empezó la corrupción. Bien. Donde más se da corrupción es en obra pública. Se la pasan a los particulares y se agudizó todo. Y hay que ver el papel de los sindicatos dentro de 3 las minutos, paraestatales. nada más. Si quieren aprovecharlos, ¿qué opinan de la elección de los candidatos plurinominales a diputados federales aquí en Durango? Entre el PRI y el PAN, que son los que ya se vieron. Pues yo veo un retroceso brutal en cuanto a la capacidad que nos quieren vender de reformarse como instituciones políticas, primero, y segundo, como una propuesta viable de gobierno. No la hay, es un retroceso. Y me parece que generado por el vacío que hay de Morena y de quien puede en determinado momento apelar a la sociedad civil y a cuadros que sí representen la realidad social que vive la gente. Bien. Ernesto. Yo siento que el PRI y el PAN debieron haber echado mano de gente destacada de la sociedad civil. Volver a postular a los cuadros que ya conocemos, no solamente aquí en Durango, sino en todo el país, es una mala señal. Que sigan utilizando el color rojo los priistas, que caracterizó a un tipo tan corrupto como Enrique Peña Nieto, me parece un pésimo mensaje de comunicación política. Y yo creo que los panistas están en una situación muy, muy delicada, muy incómoda, al grado tal que en vez de llamar a cuentas a los corruptos del PRI, los llamaron a firmar un convenio de coalición. Margarita Zavala, ya para concluir. No, pues es un poco lo mismo. Se dieron un balazo en el pie cuando realmente estas elecciones intermedias, no sé si ustedes lo coincidan, era la gran oportunidad para haber realmente dadole un giro. Porque ya en el 2024 un minuto, ya se va la cosa presidencial y eso ya jala otro tipo de conciencias, otro tipo de motivación hacia el voto. Creo que perdieron la oportunidad, creo que la sociedad se desencantó. Si ya estaba desencantada, esto le viene a dar un desencanto. Ahora, no olvidemos total. que eso ayuda a esa coalición, Si no hay propuesta morena, el desencanto ciudadano y esas estructuras,
Eso es lo que me parece que es lo más lamentable. Lo que pasa es que Morena mínimo tiene al presidente como un gran activo. Sí. Y de repente la oposición ahorita no tiene nadie. Por eso creo que fue el momento de posesionar nuevos cuadros para el futuro, y no lo hicieron. Para despedirse, 30 segundos cada quien. No, yo agradezco mucho la invitación, me encantó la plática con ustedes, igual que siempre. Claro, igual no puedo decirlo de otra manera, mejor, encantado de llegar a los hogares aquí de Durango y pues que no sea la última. No, pues también don Carlos, agradecido con ustedes, por fin es sábado, ya no está haciendo tanto frío, creo que vamos a poder disfrutar un poquito más de este fin de semana. Bien, pues les agradecemos al público Radio Escucha que nos haya seguido en esta edición de Pico de Gallo, esperamos que haya sido de su satisfacción en términos de los elementos de juicio que dieron cada uno de los analistas en esta ocasión sobre los diversos temas que tocaron. En media hora, más o menos una hora, ustedes podrán estar viendo este programa de Pico de Gallo a través de las redes sociales, entrando a YouTube, digitando Mesa de Debate Pico de Gallo. Me despido de ustedes, nos vemos la próxima semana, que tengan muy buen día.